Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Jico y también amigos que se están conectando para escuchar la palabra de Dios en esta tarde. Es una bendición estar nuevamente juntos para poder abrir las Escrituras. Y estamos viendo los domingos por la tarde una serie que a mí me emociona mucho, hermanos. Está basada en Isaías 53 y le hemos titulado El Mesías Prometido. Y vemos como el capítulo de Isaías 53, sí se refiere al Señor Jesucristo. Y hemos estado cubriendo versículo por versículo. En esta tarde vamos a ver el versículo número 4. Así que quiero pedirles, hermanos, que vayamos a Isaías 53 y que lo tengamos ahí apartado para que pongamos en las manos de Dios este mensaje con una oración y ya tengamos lista esta sección de la palabra de Dios apartada. Hermanos, les mando muchos saludos, les amamos y queremos que el Señor use su palabra para ser de edificación a su fe y que usted pueda estar fuerte en los caminos del Señor. Vamos a orar, hermanos, y preparemos nuestro corazón, nuestra mente, esté donde esté usted ahorita en esta tarde, entréguese completamente al Señor para recibir su palabra. Señor, en esta hora quiero rogarte que tu mano sea sobre mí, que me permita ser de bendición a mis hermanos, que uses tu palabra para que llegue profundo a sus corazones, a sus necesidades, a sus batallas. Te suplico, Señor, que tu palabra pueda edificar y fortalecer nuestra fe. Te suplico, Padre, que Isaías 53 sea potentemente usado por tu Espíritu Santo en nuestra vida. Libéranos de toda distracción, ruidos, o también cosas que nos preocupan en nuestra mente que a veces nos hacen no estar completamente entregados a la predicación. Te ruego que sea una bendición para todos nosotros. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como cristianos constantemente tenemos cargas, preocupaciones y pesares. En la Biblia vemos que muchos creyentes se sentían igual que nosotros. José el Soñador, por ejemplo, sufrió de muchas heridas desde su adolescencia, traumas de joven que seguramente estuvo cargando con ellos década tras década en su vida. También vemos al fiel Moisés que, aunque fue fiel delante de Dios, él estuvo con un constante temor de que Dios borrara a los judíos por rebeldes, sufriendo ataques por el mismo pueblo, y todo esto eran cargas que traía Moisés en su corazón. También, hermanos, podemos recordar al justo Job, que él se afligía al ver todo el dolor que él experimentaba, y cómo Job sufrió cargando enfermedades y dolencias en su vida sin entender por qué. Eran cargas, aún sintió el desprecio de su esposa y verdaderamente era conflictivo en su corazón cargar este tipo de cosas. También recordemos aún a este justo Lot, que también la Biblia dice que él se afligía al ver la maldad de los que estaban en Sodoma y Gomorra. Y también es posible que usted hoy mismo esté lleno de heridas, de traumas de pequeño, de cargas enormes en su alma, o que tenga enfermedades fuertes e incurables. Y hermanos, ¿qué tiene que decirnos la palabra de Dios cuando nos sentimos cargados? ¿Qué tiene que decirnos Isaías 53 al respecto? Y quisiera que notemos, hermanos, cómo este texto nos presenta a nuestro Mesías como el cargador de nuestras enfermedades y nuestras cargas. Quiero invitarle a ver una vez más Isaías 53. Voy a leer de los primeros versículos hasta el versículo 4. Y en el versículo 4 note claramente cómo Cristo es el cargador de nuestras enfermedades y de nuestras cargas. Note la palabra de Dios. Dice el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura.
Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y es hermoso este texto porque nos habla de que Cristo, el Mesías, nos ayuda con nuestras cargas. Que por esta razón vamos a hablar en esta tarde de que el Mesías es el cargador de nuestras cargas. Ese es un buen título para nuestra enseñanza en esta tarde. El Mesías es el cargador de nuestras cargas y se presenta de esta manera el Mesías a nosotros. Veamos en qué consiste que el Mesías es el cargador de nuestras cargas, hermanos. En primer lugar, quiero que veamos que el Mesías estaba cargando las enfermedades. Vea el versículo 4 donde dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Cristo cargó las enfermedades físicas de la gente durante su ministerio terrenal. Y este versículo, Isaías 53:4, es citado en el Nuevo Testamento por Mateo para decir que Cristo estaba cumpliéndolo en su ministerio terrenal, hermanos. Mateo 8, 16 y 17 es la cita, escúchela. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cristo sanó a los enfermos, hermanos. Cristo mostró que tenía toda la capacidad y el poder para sanar las enfermedades por más difíciles que fueran. Cristo sanó la lepra, que para los judíos era algo incurable y algo verdaderamente pandémico en la región. También, hermanos, usted piense cómo en el Nuevo Testamento se habla de esos 10 leprosos que llegan al Señor y Él les sana, o aquel leproso que le ruega a Jesús que lo sane, y Jesús lo toca y le dice, quiero, sé limpio. Hermanos, Cristo sanó todo tipo de enfermedades. También Cristo sanó las posesiones demoníacas, que muchos consideraban como enfermedades, no como casos espirituales. Y de hecho, hermanos, no hay duda que muchas de las posesiones demoníacas o problemas espirituales que la gente carga hoy por hoy son consideradas por la psiquiatría moderna como un trastorno mental. Ellos, al no ser creyentes, hermanos, pasan por alto que se trata de un asunto espiritual. Y no me cabe duda alguna que en muchos casos en los psiquiátricos se trata de enfermedades espirituales. Pero vemos aquí en este versículo cómo se cumplió lo que el Mesías sería, que sería el cargador de las enfermedades de la gente, y se cumplió en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Ahora, este versículo, por lo tanto, no es un versículo que podamos tomar como una promesa de Dios para los cristianos, que siempre habremos de ser sanados de nuestra enfermedad. Algunos cristianos en círculos carismáticos, hermanos, usan este versículo para decirle a la gente que Dios siempre te curará y siempre te quitará las enfermedades, y por eso es que creen algunos que todavía está vigente el don de sanación, lo cual es completamente un error. No me malentienda. Cristo tenía todo el poder para sanar cualquier enfermedad y sigue teniendo ese poder para sanar según su voluntad y sus planes. Nosotros hemos muchas veces orado a Dios que Él haga milagros, y Él lo ha hecho, hermanos. Últimamente nos hemos admirado cómo Dios con todo su poder puede cargar las enfermedades de muchos hermanos. Hemos estado orando por gente que ha tenido COVID-19 en nuestra iglesia y han estado enfermos críticamente, y Dios con su poder les ha levantado, hermanos. De hecho, hace unas semanas, un pastor amigo nuestro que amamos en el Señor en el sur de México, en el sureste, donde está la zona de las playas, enfermó muy gravemente de COVID y estaba conectado a muchos aparatos, y los médicos le dijeron a sus familiares que se prepararan para lo peor,
Y estuvimos orando, rogando al Señor, y el pastor me mandó hace unas semanas, me parece hace una semana y media tal vez, me mandó un mensaje de audio tan emotivo, hermanos, dándole la gloria a Dios porque se estaba levantando, ya le habían desconectado todo y dando la gloria al Señor porque Él sigue teniendo poder para sanar, hermanos. Y los médicos estaban sorprendidísimos. Cristo puede sanarnos. Por eso podemos venir a Él en nuestra enfermedad y refugiarnos en Él. Y Él es totalmente capaz de que le pueda sanar de su enfermedad, hermano. Pero al mismo tiempo debemos decir que Cristo no siempre sana. No porque no pueda, sino por su voluntad para con nosotros. Por eso este versículo no es una promesa para usted y para mí de que Cristo siempre va a cargar nuestra enfermedad, porque vemos en el Nuevo Testamento que es posible que a veces Cristo permita que haya gente enferma, incluso que muera. Por ejemplo, Cristo permitió que Lázaro muriera de una enfermedad, a pesar de que pudo haberlo sanado al Señor Jesucristo. Cristo permitió que muriera porque en su muerte habría de ser glorificado. Y también Cristo permitió que Pablo enfermara para que aprendiera a depender de Él en todo y no se enorgulleciera. Y por eso Pablo dice que él tenía un aguijón en su carne, hablando de su cuerpo. Y también Cristo permitió que Timoteo enfermara del estómago, y Pablo le recomienda que use de un poco de vino, que se refería a un suero de la uva, no era alcohol, y este suero ayudaría a su estómago. Sin embargo, ¿qué no pudo haberse usado el don de sanación para sanar a Timoteo? Sin embargo, hermanos, a veces dentro de la voluntad de Dios, aunque a veces no lo entendemos muchas veces nosotros, a veces Dios permite que tengamos enfermedad, porque Él tiene ciertos propósitos para permitirlo. En nuestra iglesia hay una hermana que amamos mucho. Ella lleva enferma muchos años por diabetes y lleva problemas con sus ojos, ya no ve bien por su presión, y ella batalla mucho, pero hermanos, ella se ha consolado en el Señor aunque sigue en su enfermedad. ¿Eso significa que nuestra hermana no tiene fe para ser sanada? No. Es posible que ella tenga más fe que todos nosotros, hermanos. Pero Dios a veces permite la enfermedad en sus hijos para mostrar su gloria también. Entonces, no siempre el Señor va a sanarnos, y es porque Él tiene propósitos para lo cual permitirnos pasar por esto. Así que el Señor puede sanarnos y debemos buscar orar y pedirle nuestra sanación. Y si Dios permite que no sea así, es porque tiene propósitos grandes para nuestra vida, aún en medio de la enfermedad. Entonces, pastor, ¿qué debo hacer si estoy enferma de una enfermedad crónica? Refúgiese en Cristo. Él puede sanarle milagrosamente. Pero si Cristo le permite seguir con la enfermedad, recuerde que le va a sostener como sostuvo a todos los cristianos valientes que sufrieron por enfermedades y padecimientos. Su gracia te sostendrá. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Cristo puede ayudarnos a cargar nuestra enfermedad. Pero hay algo más que quiero que consideremos, que el Mesías puede cargar nuestras cargas, hermanos. El versículo dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y esta frase, sufrió nuestros dolores, esta frase, llevó nuestras enfermedades, se refiere a también las cargas. De hecho, en el versículo 4 se usa la metáfora de alguien que está cargando el peso que alguien más trae cargando. La palabra enfermedades, hermanos, es usada también aquí como una expresión de todos los sufrimientos. Cristo se presenta como aquel que nos puede ayudar a cargar esas cargas que para nosotros son muy pesadas o demasiado pesadas en nuestra vida. El asunto es que muchas veces como cristianos, hermanos, y aún como siervos de Dios, pastores, misioneros, evangelistas, siervos de Dios, caemos en el error de cargar nosotros mismos nuestras cargas. Hay gente que por su personalidad son introvertidos, son demasiado orgullosos y se hacen los fuertes y siempre encargan sus cargas, sus propias cargas ellos solos. ¿Saben, hermanos? Hoy hay muchos
incluyendo cristianos que padecen sobrecarga de estrés. Quizás usted podría pensar, es que si yo tuviera solo ese problema, yo podría cargarlo. Individualmente podemos cargar un solo problema tal vez, pero colectivamente, hermanos, a veces no tenemos todo el tiempo, todas las energías, toda la fuerza emocional, toda la fe para cargar todo lo que traemos cargando, hermanos. El doctor Richard Swenson, en su libro Margin o Margen, da una lista de cargas que trae la gente cargando, y él dice que hay carga por actividad, carga por los cambios que hay, carga por las decisiones que tenemos que tomar, cargas por compromisos que tenemos, cargas por deudas, cargas por expectativas, cargas por la fatiga que traemos, carga por las deudas que traemos, por las prisas que tenemos también, por la información que traemos cargando, por el ruido que hay en la ciudad, por la gente, hay cargas de la gente, hay cargas por la tecnología que usamos, hay cargas por el tráfico, hay cargas de trabajo, y muchos cristianos por lo tanto están llenos de cargas, y por lo tanto a la vez están llenos de miedo, de insomnio, de fatiga, de colitis nerviosa, de indiferencia, de tantas cosas que traemos cargando, hermanos. Por eso muchos cristianos andan irritados, andan desesperados, andan frustrados, andan con vergüenza y un mil de cosas más, hermanos, porque nosotros cargamos nuestras cargas, y eso es un grave error, hermano. En los Estados Unidos hay una cifra alarmante, donde del 75 al 90% de todas las visitas al doctor son por una situación relacionada con el estrés. Alguien dijo que el estrés se ha vuelto una epidemia, parecido a lo del COVID-19. Yo tristemente debo reconocer, hace algunos años, hermanos, tenía una situación muy pesada en nuestra iglesia, y yo, según yo estaba orando, estaba pidiéndole al Señor que Él fuera conmigo, que me ayudara en mis batallas, y yo estaba orando, estaba dependiendo en Él, según yo estaba ayunando, pero esta situación era muy pesada en mi corazón como pastor, y yo traía cargando esto personal. Y en algunos días yo empecé a sentir un piquete de este lado en mi pecho, como si algo me picara en mi interior. Era como una especie de aguja filosa, y no podía respirar bien, no podía inflar los pulmones con tranquilidad porque me dolía. Era un dolor físico y tenía dificultad de respirar, y llegó un momento en que empezaba a sentir casi diario este dolor. Y hablando con alguien, me dijo, mira, esos son piquetes de ansiedad en el pecho. Y empecé a investigar, y no podía creer que un pastor que se supone que debe de confiar en Dios y permitir que el Señor cargue sus cargas, estaba sintiendo el estrés por las situaciones en la iglesia, y yo no estaba confiando verdaderamente en el Señor, porque si Él lo estuviera cargando no me estaría yo enfermando. Y sabe una cosa, muchas veces nosotros tenemos cargas que nos enferman, que no es que le hayan contagiado algo, no es que su organismo esté mal, es que usted está cargando cosas que no debería de cargar, y como las carga, usted se está enfermando, hermano, hermana. Dios no nos creó para cargar cosas en el alma, de manera que cuando las cargamos nos enfermamos. De manera que cuando las cargamos desarrollamos situaciones crónicas, porque Dios no nos hizo con la capacidad de cargar emocionalmente, de cargar mentalmente, hermanos. Hay animales que fueron creados para la carga, como el caballo o como el burro, pero nosotros somos humanos y no fuimos creados para cargar cosas en nuestra espalda, hermanos. Por eso Cristo quiere cargar nuestras cargas en la vida. Él nos invita a echar nuestras preocupaciones en sus hombros y quitarlas de los nuestros, dice Pastor Paul Chappell. Él decía, no te pongas la capa de Superman, porque hermanos, ¿cómo nos sentimos autosuficientes? ¿Cómo nos sentimos fuertes? ¿Cómo nos sentimos que podemos cargar? Y hermanos, por eso nos enfermamos, por eso andamos con problemas. No te pongas la capa de Superman, porque no lo eres. Y el Señor Jesucristo te invita a venir a Él
y que Él cargue tus cargas. Mateo 11:28 dijo el Señor Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor te ofrece descanso para tu alma. Si tú estás cargado, quiero decirte que tú puedes venir al Señor Jesucristo y poner tu carga en sus hombros, y Él te va a hacer descansar. Si como cristianos andamos cargados, es porque queremos, hermano, no porque deba de ser así la cosa. Porque Cristo está ofreciendo sus brazos, sus hombros para cargar el peso que tú traes en tu vida, en tu alma. Primero de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, Cristo tiene cuidado de los que ha salvado, y Él va a cuidar de ti, pero necesitamos poner nuestras cargas, preocupaciones, estreses, ansiedades sobre Él, hermanos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Alguien decía: si no puedes dormir, ponte a orar. De todos modos, Dios no duerme. No tienes que estar cargando tus cargas, deposítalas en Él. Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre al caído. Así que, hermano o hermana, le invito a reconocer humildemente que no puede cargar lo que trae cargando usted, y que usted le diga al Señor que necesita que le aligere sus cargas, y que tome sus cargas y que la lleve en los hombros celestiales, y que la deje de cargar usted. Necesitamos refugiarnos en el cargador de nuestras cargas. Ahora déjeme decirle algo más. Nuestro pecado también es una carga que Cristo quiere cargar con su sangre. El pecado es una carga también. El pecado pesa tanto que hasta puede ocasionar enfermedades físicas y enfermedades crónicas. Un pecado no confesado puede hacer que duela la cabeza. Puede hacer que tengamos padecimientos, cansancio y hasta depresiones. No toda la depresión es provocada por el pecado, pero muchas depresiones son provocadas por el pecado. El rey David es un ejemplo de cómo una persona que trae pecado no confesado, que no lo ha traído a Cristo, y puede provocarle problemas. David escribió en el Salmo 38:4, porque mis iniquidades, mis pecados, se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Por eso debemos de llevar la carga de pecado al Señor. Por eso en el versículo 5 nos habla un poco de eso. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces Cristo quiere cargar tus cargas, pero también quiere cargar tus pecados. Y solo Cristo puede aliviar la carga del pecado. Solo Cristo puede cargar tus pecados y limpiarlos completamente con su preciosa sangre. Y si aún tú no le has pedido a Cristo ser el salvador de tu alma, el perdonador de tu pecado, decídete. Hoy podría ser la última oportunidad que tienes de que Cristo te salve, de declararle, de confesarle que tú has fallado, que has pecado y que necesitas que Cristo te salve con su sangre. Yo recuerdo como a los 10 años, yo le pedí a Cristo que Él tomara la carga de mi pecado y me salvara. Y ahora Cristo quiere hacerlo contigo si tú jamás lo has hecho. Es tan importante comprender que Cristo se presenta como el cargador de cargas en este pasaje. Por eso yo le titulé el Mesías cargador de cargas. Y hoy vimos que el Mesías prometido es el cargador de nuestras cargas. Hemos aprendido varios asuntos entonces, resumámoslo. Número 1, Cristo tiene todo el poder para sanar una enfermedad crónica. Puede hacerlo, tiene toda la autoridad, todo el poder para sanar cosas tan grandes como un cáncer. Pero también aprendimos que Cristo a veces puede decidir en su voluntad perfecta y soberana que sigamos enfermos por algún plan que Él tiene, por algún propósito, y que podemos refugiarnos en Él en medio de la enfermedad. También vimos que Cristo puede y quiere cargar tus cargas, tus preocupaciones, todo el estrés que traes cargando en tu espalda. Cristo dice: echa tu ansiedad sobre mí. Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también vimos finalmente que Cristo puede cargar tu carga del pecado.
y liberarte de la condenación eterna y hacerte sentir ligero porque Él perdonó y llevó tu pecado. Dice el versículo 5 que leímos, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y Él quiere hacer esto contigo, si tú se lo permites. Leí acerca de un hombre llamado Nicholas Ridley. En 1554, Nicholas Ridley fue sentenciado a ser quemado en la hoguera en la ciudad de Oxford, en Inglaterra. Y fue sentenciado a la muerte por el delito supuestamente de la herejía de predicar de la salvación que es únicamente a través de Cristo. Fue un mártir. Y después de 20 largos meses de prisión y de tortura, la tarde de su ejecución llegó. Sin embargo, sorprendentemente, Nicholas pareció estar más fuerte que todos los de su alrededor. Cuando se le llevó a la cena, al momento de la cena, se le llevó su cena y se le llevó la esposa del carcelero. Y ella estaba llorando por él, porque sabía que él iba a morir en esa tarde. Sin embargo, él alegremente agradeció por su cena, diciendo, aunque mi desayuno será muy bueno, mi cena será más agradable y dulce. Y se dice que esa misma tarde, el hermano de Nicholas se ofreció a estar con él en la prisión, esperando confortarlo, esperando consolarlo. Pero Nicholas le contestó, no es necesario. Estoy planeando ir a la cama y dormir esta noche tan tranquilamente como lo he hecho en mi vida. Ridley conocía íntimamente la paz de Dios y le dio el descanso que él necesitaba al refugiarse en los brazos eternos del Señor. La paz de Dios está siempre disponible para sus hijos, hermanos. Isaías 26, 3 y 4 promete, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La perfecta paz prometida en este pasaje, mis hermanos, viene a aquellos que permiten que Cristo sea el cargador de sus cargas, el aliviador de sus dolores. Y Él está ofreciéndote cargar tu carga, sea una enfermedad, sea una carga pesada en tu alma, o sea incluso tu pecado. Cristo quiere cargar tus cargas. Vamos ahora para terminar, hermanos, y le animo a tomar un momento de oración. Quizás alguno pudiera tener algunas lágrimas porque sabe que tiene una carga en su corazón. Venga Cristo, Él quiere ser el cargador de tus cargas. Señor, gracias por el privilegio de predicar tu palabra en esta tarde y de sacar esta enseñanza tan hermosa, no porque sea mía, sino porque proviene de tu palabra. Te ruego que consueles a aquellos hermanos que están en cargas. Te suplico, Padre, por aquellos que tienen una enfermedad. Si es tu voluntad, tú tienes todo el poder para hacer un milagro y sanarles, Señor. Tú puedes, has podido y podrás sanar a todos los enfermos. Sánales si es tu voluntad. Pero a la vez, Señor, quizás habrá algunos hermanos que llevan años enfermos crónicamente. Te ruego que tú los consueles, que ellos puedan refugiarse en ti y que tú les cargues en medio de la enfermedad, Señor. Te ruego porque hay quienes tienen una situación que les pesa mucho en su corazón. Te ruego que tú cargues esas cargas, Señor. Y si hubiera alguien que no ha recibido a tu Hijo Jesucristo, te ruego que esta tarde sea la tarde más preciosa de sus vidas, donde pueda reconocer su pecado y pedirle a Cristo ser el cargador de su pecado y el salvador de su alma. Te ruego, Señor, que pueda recibirte a alguien como su salvador personal al hacer a Cristo el cargador de su pecado. Gracias porque tú ya lo hiciste conmigo y con muchos, pero te ruego que pueda haber gente que pueda ser salva al venir a Cristo trayendo su pecado para que Él les perdone y les cargue y les salve. Bendice, Señor, a cada uno que está escuchando este mensaje y úsalo para tu gloria en nuestro corazón.
Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ha sido un privilegio estar con ustedes esta media hora. Le animo a que usted pueda seguir refugiándose en el Señor y que pueda seguir viendo esta serie de temas. Estamos viendo Isaías 53. De aquí hasta el mes de diciembre vamos a estar hasta el fin del año estudiando este capítulo hermoso, versículo por versículo. Le animo a que se memorice Isaías 53. Es uno de los grandes capítulos en toda la Biblia que, a juicio de su servidor, es uno de los capítulos que son dignos de memorizarlo completito. No que toda la Biblia no sea digna de memorizarse, pero este versículo le va a ser muy útil porque habla de su Salvador. Dios le bendiga, hermano. Estamos en contacto y nos vemos el siguiente domingo por la tarde.